Bueno, entonces ahora sí, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Entonces vamos a ver el tema 11. El tema 11, ya lo tienen ahí, ¿verdad? No, nada más es orar. Ustedes ya no, porque nomás es orar. Pero sí las puse ahí en el WhatsApp. Sí están subidas. Si alguien las quiere, pues. No. ¿Esas? Bueno, entonces. Ahí las. Sí. Ahí las traigo yo. Son dos, sí. Sí, traigo. Nada más traigo un juego. Si ustedes gustan, les dejo el juego y les sacan copias a las personas que quieran. Este es un juego, miren. Le sacan copias. Eso me distrae mucho. Sí. Y luego se me ayuda a tomar. Sí. Ahí se las dejé, por si gustan, ahí le sacan copias. Bueno, entonces ahora vamos a ver el tema 11. El tema 11, esto vamos a ponerlo aquí. El tema 11. Vamos a ver el tema 11. Voy a sacar un borrador por aquí. ¿Cómo sintetizar todo lo que sí. En esas 11, sí. En esos 11. En esos 11 viene todo. Sí, es muy bien, así es. Bueno, entonces, ahora vamos a ver. Es el tema 11, es decir, este se llama ¿cómo? La plenitud de los tiempos. Plenitud de los tiempos. Pues lo que vimos ahorita, ¿qué es la plenitud de los tiempos? Muy bien, es cuando Jesús nace. Es cuando Jesús se encarna de María Santísima. Es en Gálatas 4, del 4 al 5. Muy bien. En el año 63, antes de Cristo, Pompeyo. En el año 63, antes de Cristo, Pompeyo, cónsul romano, toma la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Bueno. Y domina a los judíos, capturó la ciudad y causó destrozos al templo. ¿A cuál templo? Al templo de Jerusalén. Bueno. Y luego el templo de Jerusalén quedó dañado y así inicia el dominio romano. Todavía no es el imperio romano. Es un dominio nada más, pero todavía, así como imperio, todavía no. El imperio romano inicia en el año 27 antes de Cristo. El imperio romano empieza en el año 27 antes de Cristo. Bueno. Entonces, ¿con cuál emperador? Con Octavio Augusto. Octavio Augusto. Ese es el imperio romano. Pero entonces, ¿ustedes saben qué es el imperio romano? Todo lo que abarca el imperio romano. No, miren, el imperio romano está así, miren, está así. Entonces, esto es Europa. Esto es África. Y esto es Asia. El imperio romano abarcaba el sur de Europa, el oeste de Asia, el norte de este es el mar Mediterráneo. Sí, sí, exactamente. Todo esto, o sea que está grandísimo porque aquí está Grecia, aquí está Italia, aquí está Grecia, o sea que está grandísimo. Y este es el estrecho de Gibraltar. Es la única entrada que hay para acá, al mar Mediterráneo. Ahorita ya hay otra entrada por acá, pero el estrecho Gibraltar es para toda esta agua del mar Mediterráneo. Bueno, entonces, un emperador era más importante que un rey.
¿Sí sabían eso? Sí, miren, por ejemplo, aquí había un rey, aquí había un rey, aquí había otro rey, aquí había otro rey. Por ejemplo, aquí en Tierra Santa estaba el rey, ¿no se acuerdan? Herodes. Y así, entonces un emperador gobernaba todo esto y mandaba a todos los reyes. O sea que un emperador es más que un rey. ¿Sí? ¿Sí? Es, por ejemplo, hoy que le hicimos a la Virgen de Guadalupe, que ella es nuestra reina. Más que reina es emperatriz. Más que reina es emperatriz. Emperatriz es más alto que reina. ¿Sí? Entonces, un emperador es más que un rey. Aquí había un rey, otro rey, otro rey. Y el emperador era todo esto, miren. ¿Sí sabían eso? No, yo pensé que los reyes eran más. No, es el emperador. Es el emperador. Es el emperador. Pero ahorita ya no hay emperador. No, ya no. Ya no. Ya no hay reyes. Ahorita sí hay reyes en algunas partes, en algunos lugares. En España. En algunos lados donde hay monarquía. ¿Verdad? Bueno. Entonces ahora vamos a continuar. Si no tienen una pregunta de ustedes, vamos a ver esto. Y vamos a ver a Herodes el Grande. Herodes el Grande. Por eso, miren, ustedes en el tiempo, ¿le puedo borrar aquí? ¿Le borro? Sí, maestro. Bueno, en el tiempo de cuando Jesús nació, estaba un emperador. Cuando Jesús nació, el emperador era Octavio Augusto. El emperador era Octavio Augusto. Cuando Jesús nació, el emperador era Octavio Augusto. ¿Sí? Entonces, Octavio Augusto fue el primer emperador del Imperio Romano. ¿Él fue el primero? Sí, porque inició en el año 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. Entonces, cuando Jesús nació, el emperador era Octavio Augusto. ¿Y el rey quién era? Herodes el Grande. Entonces el rey era Herodes el Grande. Entonces el rey era Herodes el Grande. Herodes el Grande empezó a reinar en el año 37 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. Miren, sí, cuando Jesús nació. Cuando Jesús murió, el emperador ya era otro. Jesús, en su pasión y su muerte de Jesús, el emperador era otro y el rey era otro. Sí, miren, ¿ya tienen esto clarito? Ya lo tienen. Entonces, esto es cuando Jesús nació. ¿Sí? Está bien clarito ahí, miren, ahí está todo. Y la hoja también se las di. Por si no alcanzan a apuntar, les di 2 hojas. Bueno, cuando en su pasión y muerte de nuestro Señor Jesús, el emperador era otro. ¿Cuál era? Era Tiberio. El emperador era Tiberio. ¿Y el rey quién era? Herodes. ¿Eso fue cuando Herodes Antipas. Sí. ¿Mande? Es cuando Jesús nació. Sí, miren, esto de aquí para acá es cuando nació. De aquí para acá es cuando nació. De la raya para arriba es cuando nació. Y de la raya para abajo es cuando en su pasión y su muerte. Jesús cuando muere en su pasión y su muerte, el emperador ya era Tiberio. ¿Ok? Y el rey era Herodes Antipas. Entonces el rey era Herodes Antipas. Herodes Era hijo de era hijo de Herodes el Grande. Ese es uno de los que lo cuestionaron cuando Sí. fue Tiberio. En su juicio,
Es un juicio porque Jesús murió en 2 juicios. ¿Sí sabían eso? Sí, en 2 juicios. Ahorita se los digo. En 2 juicios. Miren, entonces era Herodes Antipas. Entonces el emperador era Tiberio. El rey era Herodes Antipas. ¿Y quién era el procurador? Poncio Pilato. El procurador era Poncio Pilato. Pilato. Era Poncio Pilato. Ese era el procurador. Sí. ¿Y quién eran y Anás y Caifás? ¿Quiénes eran? Eran los sacerdotes. ¿Quién? Anás y Caifás. Sí. Sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes. ¿Era quién? Anás y Caifás. Anás, suegro de Caifás. Cuando Jesús murió, perdón. Bueno, cuando Jesús muere en su pasión y muerte, el emperador era Tiberio. ¿Sí? El rey era Herodes Antipas. ¿Sí? El procurador era Poncio Pilato. ¿Sí? Los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. Jesús murió en 2 juicios. Sí. Jesús murió en 2, un juicio político y un juicio religioso. Anás era suegro de Caifás. Anás, suegro de Caifás. Jesús murió en 2 juicios. Un juicio, sí, o sea, lo juzgaron. Sí. El procurador fue Poncio Pilato. El rey fue Herodes Antipas. El emperador fue Tiberio. Los sumos sacerdotes fueron Anás y Caifás. O sea, Jesús estuvo en 2 juicios, un juicio político y un juicio religioso. Muy bien. En el político estaba Tiberio y Herodes Antipas. Esos son políticos. Y estos son religiosos. En el político estaba Herodes, Antipas y Tiberio. Este juicio político, el delito era sedición. Sedición. Agitador de las masas. Sí, exactamente así. Ese era un delito que meritaba la muerte. Pero Jesús, lo que Jesús es evangelizar, enseñar la palabra de Dios, enseñar, pues, por ejemplo, en ese tiempo nomás estaba el Antiguo Testamento, Él nos enseñó la salvación, nomás que ellos no lo comprendieron, ellos así lo entendieron, ellos lo rechazaron. Es el juicio político. Ahora vamos a ver el juicio religioso. En el juicio religioso estaba Anás y Caifás. ¿Cuál era el delito? Blasfemia. Es blasfemia, porque él decía que él era hijo de Dios. Sí es hijo de Dios, pero ellos no lo podían comprender. Pero sí es hijo de Dios. Pero dicen, blasfemado. Y ese delito ameritaba la muerte. ¿Sí sabían eso? Ellos creo yo que sí sabían, pero no querían aceptarla. No, o sea que en ese tiempo, ¿perdón? Más bien se les traía el negocio a ellos porque ellos cobraban impuestos de todos. Sí, cobraban. Sí, cobraban impuestos. Sí, cobraban impuestos y así estaba en ese tiempo. Bueno, entonces estamos en Herodes el Grande, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿ya le puedo borrar aquí? Sí. Vamos a ver quién fue Herodes el Grande. Vamos a borrarle. De todos modos voy a subir el video, Sí, claro que en uno de los libros de ese hermano venía de Herodes el Grande, sí, que fue encargado de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Sí, en el año 20 antes de Cristo. Que también fue que convenció al emperador de que dejara el reinado a un judío. Arquelao.
Ajá, que porque el pueblo no iba a seguir a un rey que no fuera de su mismo. Exactamente. Sí, así es, así es. Miren, entonces Herodes el Grande, su papá se llamaba Antípatro. Ya les di la hoja. Ahí les di una hojita donde viene todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces el papá de Herodes el Grande era Antípatro. Entonces Antípatro tuvo un hijo que se llamó Herodes el Grande. Herodes el Grande nació en el año 73 antes de Cristo. Herodes el Grande empezó a reinar en el año 37 antes de Cristo. Tienen la hojita, ¿eh? Ustedes tienen la hojita. Y Herodes el Grande murió el año 4 antes de Cristo. Entonces Herodes el Grande, antes de morir, quiso poner a su hijo Arquelao. De todo esto, desde... Se los voy a poner aquí. O sea que... Herodes el Grande fue el que mató a los niños. De 2 años para abajo. De 2 años para abajo. Que hoy se celebra como... ¿En qué día es? El 28 de diciembre. Sí, 28 de diciembre. En ese tiempo estaba así, eran provincias, estaba así Galilea, Samaria. Judea. Idumea. Entonces Herodes el Grande quería dejar a su hijo porque Herodes el Grande gobernaba todo esto. Entonces Herodes el Grande antes de morir quiso dejar a su hijo Arquelao, Herodes Arquelao. Herodes Arquelao. Arquelao lo quiso dejar de todo esto. Sí, para que reinara en todo esto. Pero no fue así, porque él cuando murió, el que repartió esto fue el emperador Octavio Augusto. Octavio Augusto fue el que repartió esto. Al norte puso a Herodes Antipas. Herodes Antipas era un tetrarca. ¿Qué? Tetrarca, lo voy a poner aquí. ¿Cómo? Porque tenía 4. Exactamente, tetra aquí sí 4. Tetrarca. Entonces, tetrarca quiere decir 4. Entonces, Herodes Antipas era un tetrarca. ¿Por qué? Porque gobernaba 4 partes. Gobernaba 4 partes en Galilea y Perea. Galilea y Perea. Tetrarca. ¿Ok? Después tuvo otro hijo, Herodes Filipo. Después tuvo Herodes Filipo. Herodes Filipo fue tetrarca de Iturea y Traconitide. Esta hojita ustedes la tienen. Yo se las di. Sí, ahorita se las di, hace rato se las di. Iturea y Traconitide. Entonces después tuvo otro hijo que se llamó Herodes Lisanías. Ese gobernó allá por Abilene y también es tetrarca. ¿Se las di ahorita? ¿Sí se las di ahorita? ¿Sí? Sí. Entonces, Herodes Lisanías, un tetrarca que gobernó en Abilene, allá cerca de Damasco, que viene en Lucas 3:1. Bueno, y luego vino otro Herodes que ya no era tetrarca, era etnarca. Miren, uno son tetrarcas y Herodes Arquelao es etnarca. Este nomás gobernó 3 partes: Idumea, Judea, Samaria. Miren, etnarca, Idumea, Judea, Samaria. ¿Sí? ¿Quién? Herodes Arquelao. Entonces, todos esos empezaron en el año 4 antes de Cristo. Pero hubo uno que nomás tuvo hasta el año 6 después de Cristo, porque era más tremendo que su papá, era más sanguinario, era más cruel. Y la gente se fue a quejar con el emperador
con Octavio Augusto. Y entonces a él lo quitaron. A Herodes Arquelao lo quitaron el año 6 después de Cristo, hasta que nomás gobernó 10 años. ¿Sí? Viene todo en las... Yo siempre les doy material, porque así a veces hay que apuntar bien rápido, pero yo de todo les doy material, y ahí ustedes pueden ver. Entonces, después de él, Herodes Arquelao, ya no hubo etnarcas, ahora hubo procuradores. El primer procurador fue Coponio, ahí viene la hoja, Coponio. Y cuando Jesús en su pasión y muerte, el procurador ya era Poncio Pilato, ya era el quinto procurador, era Poncio Pilato. ¿Todos esos datos no los tenían? ¿Sí los tenían? Bueno, entonces, cuando Jesús en su pasión y muerte, el procurador ya era Poncio Pilato, ya era el quinto procurador, ya iban 5, ya no hubo etnarcas, ahora fueron procuradores. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Entonces, vamos a continuar, dice, en Israel iniciaba a reinar Herodes el Grande en el año 37 a.C. hasta el año 4 a.C. Nació el año 73 a.C. y murió el año 4 a.C. Esto ya se los dije. En el año 20 a.C. Herodes restaura el templo. ¿Cuál Herodes? Herodes el Grande. Herodes el Grande restaura el templo de Jerusalén. ¿Por qué lo restaura? Porque en el año 63 a.C., Pompeyo, cónsul romano, le causa daño, destrozos. Entonces Herodes el Grande, en el año 20 a.C., lo restaura, lo que quedó dañado, y ya queda el templo de Jerusalén. ¿Sí? Bueno, así es, vamos a continuar. Entonces, el Evangelio sitúa durante el reinado de Herodes el Grande el nacimiento de Jesús, Mateo 2, del 1 al 2. ¿Cómo está esto? O sea que ahí, Mateo 2, del 1 al 2, ahí habla sobre Herodes el Grande, habla sobre Jesús y habla sobre los reyes magos. ¿Sí? Bueno, ¿le puedo borrar aquí? Bueno, miren. Entonces, vamos a ver sobre Herodes el Grande. Herodes el Grande, dijimos que gobernaba desde norte hasta sur, todo esto. Bueno, ¿quién era el rey de los judíos? ¿No se acuerdan ustedes? Los Herodes el Grande. ¿Por qué? Porque gobernaban Judea, los judíos. Herodes el Grande es el rey de los judíos. Pero entonces le llegaron con una noticia a Herodes el Grande. Dijeron, ¿sabes qué? Que ha nacido el rey de los judíos. Entonces fue un alboroto ahí muy grande en todo ese lugar. Un alboroto muy grande. Entonces Herodes el Grande decía, ¿pero cómo que nació el rey de los judíos? Pues si yo soy el rey de los judíos. Yo soy el rey de los judíos. ¿Y saben qué? Si es cierto, es el rey de los judíos. Entonces todo lo que representaba un peligro para él, para su reinado, él los eliminaba. Inclusive mandó matar gente de su propia familia, cuando había un peligro de su reinado. Entonces él empezó a investigar y les dijo a los reyes magos, a ver, vayan, investiguen sobre ese niño. Investiguen sobre ese niño para yo también rendirle honores. Pero lo que quería era matarlo, lo quería matar. Entonces los reyes magos recibieron el aviso que ya no regresaban con él y se fueron por otro lado. Entonces Herodes el Grande se enojó mucho porque se sintió burlado. Sí, se sintió burlado. Y entonces la orden que dio es eliminar a los niños de 2 años para abajo. ¿Sí? Hoy se conoce como de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. ¿En dónde? Hay una madre que llora. Es Raquel. Ahí viene el Mateo. O sea que, miren, en Ramá, cuando una madre llora por sus hijos, es Raquel. Raquel. Sí, miren, o sea que ahorita es una broma de eso. De los Santos Inocentes lo usan como una broma, pero ¿cuál broma? Si eso fue un dolor muy grande. Hay mamás que les degollaron. Esos niños fueron degollados,
Hay mamás que les degollaron a 2 de sus hijos. O sea que fueron. A una le mandó decir que pusiera una señal en las puertas, ¿no? Para que No, bueno, eso es con los primogénitos, esas son las plagas. Esa es la 10ª plaga. Esa es la 10ª plaga. Cuando murieron todos los primogénitos. Y aquí Herodes, ¿cómo sabía que iban a matar a los que ya no cantados? No, o sea que Herodes el Grande quería eliminar a Jesús, porque decían que era el rey de los judíos. Y mataron a todos. Sí, porque o sea, los reyes magos. Sí. Pues sí, mejor. Por eso por eso huyen de Belén y se esconden en Egipto. Sí, o sea que. Se esconden en Egipto hasta que así es. Cuando llega el padre, ahora sí ya se van. Así es. José en sueño recibe. Jesús en sueño recibe esa orden. Vete con el niño y su madre a Egipto porque quieren matar al niño. Y se fueron a Egipto. Y así fue que se salvó ¿quién? Jesús. Pero cuando se fueron a Egipto, la Virgen María ya estaba embarazada. Ya estaba. No, pues ya tenía niño, miren. Porque ya había nacido, Los reyes nació en Belén. En Belén. Pero ellos vivían en Nazaret. Miren, cuando ellos vivían en Nazaret fue cuando regresaron de Egipto. Porque cuando estaban en Egipto, José recibió otra vez en sueños, mira, ya regresa con el niño y su mamá, porque los que querían eliminar al niño ya murieron. Y cuando regresaron de allá, regresaron a Belén de Judá. Y el que gobernaba en Belén de Judá era Arquelao. Y Arquelao era más tremendo que su papá, era más cruel. Entonces José recibió en sueños, vete con el niño y su madre hasta Nazaret, en Galilea, que está a más de 100 kilómetros. Y por eso Jesús es judío, porque nació en Belén de Judá. Jesús le decía Nazareno porque vivió en Nazaret. Jesús le decía en Galileo porque Nazaret es de Galilea. ¿Sí? O sea que él vivió en Nazaret. Sí, cerca del mar de Galilea. ¿Sí? Así están las cosas. Así están las cosas. Entonces, Sí, es que todo empieza con los reyes magos que le van y le dicen a Herodes, pues, ¿dónde está el rey? O sea, que está el rey, y le dicen, no. exactamente. Hay otro rey, dice, pues vayan, búsquenlo, cuando lo encuentren, me dicen, Muy ya bien. había nacido Jesús en ese momento. Así es. Sí, pero ¿por qué entonces Jesús? O sea, ¿por qué se tuvo que, a ver, se embaraza, bueno, el Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo se encarna al cuerpo. Sí. Sí, a la Virgen. Sí. Eso fue en. Miren, exactamente. Miren. La anunciación fue en Nazaret. En Nazaret. Ahí fue la anunciación. Sí, ahí fue la anunciación. Exactamente. Tenía que ir al lugar como De origen. Entonces Sí. se fue como pues, a ir a Belén. Por eso se van a fueron. Belén, los peregrinos, que es cuando están pidiendo un rosario en Belén. Muy bien. Por eso yo pensé que porque ya iba huyendo. No, Porque van al censo. Entonces estaba en donde. en Nazaret. En Nazaret ella Sí. concibe a Jesús. Sí, ahí Pero exactamente. por el censo se van a Y la Belén. feria de. No, ese es hasta los Reyes Magos. Los Reyes Magos son los que siguieron la estrella. Sí, José y María fueron a Belén por el censo. por el censo. Entonces ellos van, pero no tenían en dónde Es que había mucha gente, no había lugar. Todos iban ahí. Entonces cuando están pidiendo rosario que lo reciban es porque no estaban huyendo. No. Iban Es- al censo, pero como todos iban a Sí. pues había demasiada gente, no había lugar. Era mucha Y gente. ahí nace. Cuando nace Jesús, se presenta la estrella. Sí. Y entonces los Reyes Magos siguen la estrella, pero primero llegan con Herodes a buscar al bebé de Así los es. judíos, yo soy, dicen, no, Así el es. que acaba de nacer. Entonces Herodes les dice, vayan, búsquenlo, y regresan a decir dónde está, porque lo voy a quitar. Sí. Pero ya lo tengo que regresar. Entonces, como no supo dónde está,
mandó matar a todos los Así es. de 2 años o menos para que pues, una vez extrañara a Jesús. Pero el ángel le advierte a José de eso, Estando en Belén. estando en Belén. Y es cuando llega el miedo. A Egipto, entonces tú dices. Herodes lo quiere matar y se une en Egipto. Sí. Todos los que estaban ahí fueron los que se mataron. Y ya después, ya cuando muere Herodes, que era el que quería matar a Jesús, el ángel se lo debe presentar a José para decirle: regrésate ya a donde tú eres, porque ya no se quiere matar a Jesús. Y se regresa a Belén. Y ahí regresa Sí, a Judea, sí. y después se van A Nazaret. Sí. y es ya donde vive su Ahí vivió. la mayor parte. Pero, por ejemplo, cuando el niño pequeño llegaba al Belén, cuando No, ese es cuando tenía 12 años. Porque hacían una variedad de 3 años. Entonces, Jesús cuando es que tenía como 3 años que estaban dando, que no estaban dando clases a los 12 años. a los 12 años. Sí. ¿Por qué se hace la presentación a los niños a los 3 años entonces? O esta presentación del templo lo presentaron a los 3 años. A veces es una presentación al templo, pero cuando se pierde, la perdición. Así es. Cuando se pierde. Sí es. Cuando se perdieron no, En Lucas tiene todo esto. Es que miren, es que fueron 3 días cuando se perdió. Sí, Mateo 2, del 1 al 2, en Mateo. Empezando del primero al del 2, todo viene todo. Sí, sí, en Mateo. De hecho, se sugiere ahorita que es el tiempo del Sí, cielo. Sí. Que cada día, por día, de un capítulo, Sí. porque Lucas tiene 25 capítulos. Entonces, para el día 25 ya habrá seguido toda la historia. Sí. Pues vamos a trazar Pues ya van 4 capítulos. Oye, Entonces se salvó un niño. ¿Quién fue el que se salvó? no, pero Jesús. ¿Por qué se salvó? Porque huyeron a Egipto. Pero hubo otro niño que se salvó. Juan el Bautista. Muy bien. Juan el Bautista. Su primo. Porque en la anunciación, el ángel Gabriel le dice a María: ella ya tu prima, la que era estéril, ya va en el 6º mes de embarazo. Entonces, de Juan el Bautista. Entonces quiere decir que Juan Bautista es 6 meses de más edad que Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando Herodes el Grande dio esa orden, Juan Bautista ya tenía 2 años y Jesús tenía 1 año y medio. Sí, porque son 6 meses más Juan Bautista. Sí. Y él también le anunció una nación que tenía su vida. No, ahí la que huyó, ahí fue Isabel. Isabel, su mamá de Juan Bautista, huyó al desierto y por eso se salvó. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo nació Jesús? 6 años antes, fue la fecha que... Sí, sí. Miren, Jesús nació antes de Cristo. ¿Sí sabían eso, verdad? Sí, bueno, ¿Sí sabía? no lo dejo la ¿Manda? vez pasada que se tocaba con 6 años, ¿no? Sí, Jesús nació antes de Cristo. Déjenme, apunta el pizarro, apunta el borrador. Aquí está. Ah, pues, 6 años antes de Cristo nació. sí, Jesús. ¿Por qué? Alguien se equivocó, no, Sí, no. Dionisio el Exiguo se equivocó. Dionisio el Exiguo. Dionisio el Exiguo. El Exiguo. Entonces Jesús nace antes de Cristo, porque miren, así está. Entonces Jesús es el centro de la historia. Entonces aquí sería el año 1, el año 2, y de acá para atrás, año 1, año 2. Jesús nace en el año 6 antes de Cristo, pero exactamente es en el año 5 y medio. Dionisio. El Exiguo. No había apellidos antes. Exiguo quiere decir pequeño. Exiguo quiere decir pequeño. Pequeño, sí. Entonces Jesús nace antes de Cristo. ¿Quién se equivocó en hacer las cuentas? Y Jesús nace antes de Cristo. Miren, por eso aquí les puse esto. Desde aquí, miren, el año 63 antes de Cristo, Pompeyo conquista Jerusalén. Todavía no es el Imperio Romano. El año 37 antes de Cristo, Herodes el Grande, sí, reina acá. ¿Desde dónde? Galilea, Samaria, Judea y Idumea.
Bueno, y Herodes el Grande, muere el año 4 antes de Cristo. Entonces, el año 6 antes de Cristo nace Jesús. Jesús muere el año 33 después de Cristo. ¿Sí? El año 70 después de Cristo es la destrucción del templo de Jerusalén por Tito, hijo de Vespasiano. ¿Sí? Vespasiano el emperador. Ya después Tito también llegó a ser emperador. Bueno, el año 27 antes de Cristo inicia el Imperio Romano con Octavio Augusto. Yo les di la hojita donde vienen los emperadores. También les di esa hojita donde vienen los emperadores. Y cuando inician, y les di los imperios. ¿Cuáles imperios son? El Imperio Babilónico. Y también se las mandé ayer. El Imperio Babilónico, el Imperio Persa, el Imperio Griego y el Imperio Romano. La plenitud de los tiempos, el 6 antes de Cristo es cuando nace Jesús. Gálatas 4, del 4 al 5. ¿Sí? Bueno, ahorita nomás traje una hojita para sacar adelante toda esta información que tenemos. Miren, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a ver la dinastía de los reyes Herodes. Entonces, Antípatro fue el papá de Herodes el Grande. Entonces, los hijos de Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Filipo, Herodes Lisanías, Herodes Arquelao y Herodes Aristóbulo. ¿Sí? Herodes Aristóbulo. Salud. Filipo y todos los demás son ya hijos de Herodes. Sí. Sí. El Grande. Bueno, aquí está la hojita, miren. Esta hojita es puros Herodes. Es puros Herodes. Sí, miren. Antípatro, papá de Herodes el Grande. Bueno, Herodes nació en el año 73 antes de Cristo y gobernó del año 37 al año 4 antes de Cristo. Bueno, entonces Herodes el Grande mandó construir la ciudad de Antípatris en honor a su papá, y les puse la cita bíblica. O sea, todo eso tiene fundamento bíblico. Todo tiene fundamento bíblico. Todo tiene fundamento bíblico. Bueno, entonces nació en el año 73 antes de Cristo y gobernó del año 37 al año 4 antes de Cristo Herodes el Grande. ¿Sí? Mandó matar a los niños de 2 años para abajo, ya vimos por qué los mandó matar. ¿Sí? Bueno, entonces, el 28 de diciembre se celebra los Santos Inocentes, que no hay de qué se celebra con bromas. Si fue un dolor muy grande que en ese tiempo por las mamás, pues, hay mamás que les quitaron hasta 2 hijos, se los degollaron. O sea, Herodes el Grande, les mandó decir a todas las mamás que tuvieran esos niños de 2 años para abajo, que fueran al palacio. Ellas pensaban que les iban a dar un regalo. Y ya cuando estaban ahí, se los quitaban y los degollaban. Bueno, vamos a continuar. Entonces, después de que muere Herodes el Grande, entonces, él muere el año 4 antes de Cristo y empiezan sus hijos. Herodes Antipas. Entonces Herodes Antipas fue un tetrarca ¿de dónde? De Galilea y Perea. Herodes Antipas fue cuando murió Juan Bautista. ¿Por qué murió Juan Bautista? ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dijo que no era lícito que estuviera con la mujer de tu esposa, de su hermano Filipo, de su hermano, de Filipo. Incluso yo pongo esa parte así. Sí. ¿Por qué hizo eso? Porque le dijo la verdad. Sí, o sea que era yo me fijo que, por ejemplo, a cualquier persona, cuando nos dicen la verdad, nos molesta. Sí, sí. Es que es un profeta. Un profeta es el que anuncia y denuncia. Anuncia la verdad y denuncia la injusticia. Y él, Juan Bautista, fue un gran profeta. Sí. Y entonces él le dijo a Herodes, al rey, le dijo a Antipas, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano Filipo. Ese es un adulterio. Entonces,
Él lo metió a la cárcel en Maqueronte, del otro lado del río Jordán, ahí lo metió a la cárcel. Entonces, Herodías era la verdadera esposa de Filipo, sí, pero estaba viviendo con Herodes Antipas. Entonces se vino una fiesta de Herodes Antipas, una gran fiesta, es un rey. Se reunió toda la crema y la nata de la sociedad. Sí, fue una gran fiesta. Hubo manjares y hubo muchas bebidas. Hubo bebidas muy buenas, así como whisky. Hubo unos vinos muy buenos, muy finos, pero también había unos buenos manjares. Entonces, ya estaba borracho Herodes Antipas. Cuando bailó Salomé, en medio de ellos, Salomé, hija de Herodías. Y entonces, ahí, o sea que es una jovencita, atractiva, sí, una doncella, bailando, y ellos borrachos. La hormona dominó la neurona. ¿Sí? Entonces él se emocionó mucho y le dijo a ella: pídeme lo que quieras. Si me pides la mitad de mi reino, yo te la voy a dar. Fíjense lo que estaba diciendo. Dicen que uno, cuando esté muy contento o muy triste, muy deprimido, no debe de tomar decisiones en emociones extremas. No debemos de tomar decisiones en emociones extremas porque nos podemos equivocar. Si yo estoy muy contento, súper contento, a lo mejor hasta borracho, y tomo una decisión equivocada, después si tenemos que calmarnos, serenarnos, o cuando estemos muy deprimidos, muy tristes, tomamos una decisión, puede ser una decisión equivocada, nos tenemos que serenar, no tomar decisiones en emociones extremas. Y ahí fue lo que hizo él, Herodes Antipas. Le dijo: pídeme lo que quieras, si me pides la mitad de mi reino, yo te la voy a dar. Entonces ella fue y le dijo a su mamá, Herodías: ¿qué le pido? Dijo ella: pídele la cabeza de Juan el Bautista. La cabeza de Juan el Bautista. Sí, porque Juan el Bautista estaba en la cárcel, estaba preso. Y entonces ella le dijo a él, al rey Herodes Antipas: quiero en este momento, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces Herodes Antipas se puso muy triste porque él en el fondo lo estimaba mucho, porque era un gran profeta. Nomás lo tenía en la cárcel, no lo mandó a matar ni nada, por eso lo tenía en la cárcel. Pero él habló delante de todos, se le quedaban viendo. Ella lo había dicho: pídeme lo que quieras. Dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja ahorita mismo. Y él se enojó. Pero como todo ya había dicho y todos se le quedaban viendo, sí, le dijo al verdugo y lo mandó, y el verdugo le trajo la cabeza de Juan el Bautista y se la entregó a Salomé, y Salomé se la entregó a Herodías. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver otro Herodes. ¿Y en qué parte de la Biblia? Ahí viene, está todo fundamentado, miren. Viene todo fundamentado, tiene todo fundamentación bíblica. Todo esto tiene fundamentación bíblica. Todo esto, sí, tiene todo fundamentación bíblica. Entonces ahora vamos a ver otro Herodes, tetrarca, Herodes Filipo, tetrarca de Iturea y Traconitide. Tetrarca de Iturea y Traconitide. Entonces, ¿quién era Herodes Filipo? O sea que es Felipe. Filipo era el esposo de Herodías. Bueno, ahora vamos a ver otro tetrarca, Herodes Lisanías. Viene en Lucas 3:1. Tetrarca de Abilene. Ahora vamos a ver otro, pero ya es un etnarca. ¿Etnarca quién es? Herodes Arquelao. Herodes Arquelao. Es un etnarca de Idumea, Judea y Samaria. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar, Entonces ya vamos en Herodes Arquelao.
Entonces ahora vamos a ver vamos a ver a otros Herodes, porque hay personas que dicen que nada más hubo un Herodes, hay personas que dicen que hubo dos. Si ven, ¿cuántos llevamos ya? Fíjense cuántos llevamos ya. Por eso esta clase es exactamente. Por eso esta clase es bien. Todas las clases son importantes, pero esta yo la considero muy necesaria. ¿Por qué? Porque hay más Herodes. Sí, hay más Herodes. Miren, vamos a ver entonces. Herodes Aristóbulo se casó con su prima hermana Berenice y tuvieron un hijo que se llamó Herodes Agripa I. Este Herodes Agripa I, yo creo que ya nomás les voy a hablar de Herodes, ya sonó la campana, les voy a hablar nada más de Herodes Agripa I, al cabo ya les di la hojita, ¿sí? Este Herodes Agripa I dio un discurso afuera del palacio, pusieron un tapanco así para que él se subiera y se puso una capa de plata muy fina. Entonces con el sol, esa capa de plata refulgía, resaltaba, brillaba con el sol, era plata muy fina. Y entonces todos los que lo estaban escuchando, uno de ellos habló. El que está hablando no es de naturaleza humana. ¿Qué quiere decir? Que es un Dios. Este Herodes Agripa I, él hubiera dicho, yo no soy Dios, yo soy uno como ustedes, yo soy de carne y hueso, porque Dios es un espíritu purísimo, Dios no tiene cuerpo. Él no le dio gloria a Dios y él se quedó callado. Entonces empezó a sentir mal. Y lo bajaron de ahí, lo metieron a palacio, se agusanó en vida, él se agusanó en vida. Es un castigo acorde a su pecado, si ustedes lo han notado. O sea que él no le dio gloria a Dios. Si él hubiera sido Dios, no se hubiera agusanado, porque Dios no tiene cuerpo. Él se agusanó en vida, porque él tiene cuerpo, no le dio gloria a Dios. A Dios se le da su lugar, a Dios no se le ofende. Él hubiera dado gloria a Dios. Yo no soy ningún Dios. Yo soy uno como ustedes, soy un mortal como ustedes. Dios es un espíritu purísimo. Bueno, a Dios se le da gloria. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Hoy acabamos el tema. Vamos a darle un aplauso a Dios, a nuestro Yahvé. Bendito sea nuestro Señor Yahvé. Bendita sea nuestra Reina, la Virgen de Guadalupe. Gracias a ustedes que me escucharon y ya fue el último día. Yo los voy a extrañar. Ustedes son un grupo muy animoso y muy entusiasta. Y yo me voy a quedar ya en el puro segundo semestre. Ustedes ya van a tener otros maestros. Que Dios les bendiga. Pero no vamos a seguir. Claro que sí.